Bienvenidos a la píldora número 14 del poder de la acción. Hoy vamos a hablar del libre albedrío. Insisto en el esquema que vamos siguiendo: sueño, decisión, acción. Cómo pasamos del sueño a la acción, cómo somos capaces de hacer de nuestra vida una historia digna de ser contada toda vez que hemos sido capaces de cumplir con nuestro gran sueño mediante el ejercicio de la acción. Esta semana, si os acordáis, el lunes empezamos hablando de la decisión y por ende de la voluntad, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hoy toca el momento, ha llegado el momento de hablar del libre albedrío. Si os acordáis, en la segunda píldora, os recomiendo que le echéis un vistazo si queréis, hablábamos de libertad y decíamos que todo ser vivo, todo ser humano, por el mero hecho de ser un ser humano, nace con una característica que es la libertad. Y si os recordáis, poníamos el ejemplo del ajedrez para explicar que efectivamente somos libres, pero dentro de una libertad condicionada. Es decir, somos seres que nacemos con la libertad dentro de un tablero, de unas normas y de un contrincante que también quiere ganar la partida. Por eso decíamos que por un lado el resultado no nos pertenece y decíamos que era importantísimo desapegarnos del resultado. Insisto, dentro de una libertad condicionada. Hoy vamos a hablar de libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tenemos de elegir. No confundámoslo con libertad. La capacidad que tenemos de elegir está condicionada por nuestros condicionantes, por nuestras capacidades. Por eso decíamos que para poder cumplir el sueño teníamos que ser capaces de romper las cadenas que nos unen, que nos atan, a nosotros mismos y a los demás. De tal manera que en la medida en que yo sea capaz de desarrollarme, ya sabéis, en esas 4 dimensiones de las cuales estamos hablando continuamente, espiritual, mental, física y material, yo tendré mayor capacidad de ejercicio de mi libertad. Pero libertad, a diferencia del libre albedrío, es una condición irrenunciable. El libre albedrío, va a estar determinada por mis capacidades. Y lo explico de la siguiente manera. Supongamos que tenemos hambre. Voy al frigorífico, lo abro. Yo, desde mi libre albedrío, voy a elegir de todo lo que hay algo para comer, ¿verdad? Pero ese libre albedrío va a estar condicionado justamente por aquello que hay dentro del frigorífico. Por lo tanto, yo en mi libertad decido que como tengo hambre voy al frigorífico porque podría decidir comer, no comer, etc. Pero yo solamente puedo elegir, solamente puedo ejercer mi libre albedrío dentro de los elementos que hay en ese momento dentro de ese frigorífico. Creo que el ejemplo se entiende. Por lo tanto, es importantísimo que entendamos que en la medida en que seamos capaces de crecer como seres humanos, estaremos en definitiva ampliando nuestra capacidad para ejercer nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque una vez más recupero la frase: si estoy siendo capaz de romper las cadenas que me aferran a mí mismo, es decir, a mis condicionamientos, a mis miedos, a mis fantasías, a mi propia ignorancia, a mis incapacidades, etcétera, yo seré capaz de tener más elementos disponibles. En la medida en que tenga una mayor y mejor economía, que me apalanque, por ejemplo, una libertad financiera, etcétera, yo tendré más elementos a mi disposición para ser capaz de elegir entre el máximo de cosas posibles. ¿Por qué? Porque la economía, por ejemplo, no será un obstáculo que me condicione a la hora de elegir. Se trata, por lo tanto, de hacer coincidir libertad y libre albedrío. Es una utopía, yo lo sé, pero se trataría de que tuviéramos a nuestra disposición todos los elementos personales, materiales, de conocimiento, etcétera, que necesitemos para que en todo momento, dado que somos seres libres y estamos condenados, si me permitís que lo diga así, aunque suena un poco fuerte, ¿no? Estamos condenados a estar continuamente eligiendo. Bueno, pues vamos a elegir con todo el abanico de posibilidades
en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Por eso se trata en todo momento de que crezcamos, de que en todo momento nos estemos formando, de que en todo momento estemos construyendo la vida que necesitamos para ser capaces de proveernos en la medida de lo posible de todo aquello que necesitamos para estar continuamente eligiendo en la mejor de las oportunidades. Toda vez, insisto, que tenemos a nuestra disposición todos los recursos materiales, pero también tenemos todos los recursos intelectuales, todos los recursos emocionales, toda la habilidad y todo el conocimiento, siempre enfocado y dirigido en una dirección, que es el cumplimiento de nuestro gran sueño. Por lo tanto, vemos que de nuestra propia naturaleza como ser humano emana el libre albedrío, igual que emana la voluntad. La voluntad debe ser el sueño debe determinar que nuestra voluntad nos esté guiando en todo momento, nos esté permitiendo movernos hacia el sueño. Pero claro, no es lo mismo querer que saber, o querer y poder. Tenemos que tener en nuestro repertorio básico de conductas, tenemos que tener en nuestros conocimientos todo aquello que sea necesario para poder ir tomando, insisto, las decisiones adecuadas a nuestras necesidades que deberían ir guiadas no tanto por nuestras necesidades inmediatas que necesitamos satisfacer, como por el gran sueño. En la medida en que seamos capaces de vivir desde el sueño y no desde la necesidad imperante, es decir, que necesidad y sueño vayan de la mano una vez más, seremos capaces entonces de estar completamente enfocados en lo que realmente necesitamos. Por eso es importantísimo que hagamos un trabajo y un esfuerzo en construir la vida que necesitamos. No la vida que queremos, sino la vida que necesitamos. La vida que necesitamos, que es la que va a permitir que vehiculicemos nuestro gran sueño. Porque si yo soy capaz de tener satisfechas mis necesidades físicas, las más primarias, como pueda ser hambre, sed, temperatura, por supuesto sensualidad, sexualidad, etc. En la medida en que tenga mis recursos materiales a mi disposición, casa, dinero, todo lo que pueda necesitar, en la medida en que mi cuerpo sea un elemento de trabajo que está perfectamente cuidado y perfectamente en forma, en la medida en que yo dispongo de habilidades y conocimientos necesarios para relacionarme conmigo mismo, con los demás y con el medio, y en la medida en que yo me he enfocado y he encontrado aquello que le da sentido a mi vida porque me he conectado con mi esencia, en la medida en que todo eso vaya ocurriendo, yo seré capaz de equiparar mi necesidad, porque estará satisfecha, con mi sueño. Mi necesidad, en definitiva, no será un obstáculo para que yo vaya cumpliendo mi sueño. Por lo tanto, siempre vamos a decir que el verdadero ejercicio de la libertad, el verdadero y auténtico libre albedrío, es una conquista. Perdón, la libertad no es que sea una conquista, el ejercicio de la libertad es una conquista igual que lo es el libre albedrío, porque en la medida en que yo construya todo eso, yo, una vez más lo repito, estaré libre de las cadenas que me aferran a mí mismo y a los demás, a todos esos condicionantes que son los que normalmente están determinando lo que hacemos. No estamos guiados, por lo tanto, mi libre albedrío, esas decisiones que yo voy tomando, no está tan determinada por mi voluntad, o mi voluntad no está tan determinada por el sueño como por las necesidades. Y ahí estriba el verdadero mérito y el mensaje que quiero que saquemos de esta píldora. En la medida en que sea capaz de vivir mi sueño y no en función de mis necesidades, seré capaz de hacer de la vida una historia digna de ser contada, pero las necesidades hay que currárselas, hay que satisfacerlas y hay que tener todos los recursos necesarios para que dejen de determinar nuestra existencia. Por eso diremos que es una conquista. Una conquista que podemos alcanzar, y si os acordáis, cuando hablábamos del miedo, decíamos: la inacción no solamente se debe al miedo, también se debe al no saber. Y en muchas ocasiones en la falta de emprendimiento, las faltas de energía o las faltas simplemente de acción se debe no tanto al miedo como al no saber cómo. Ese no saber cómo
también es una conquista que emana del trabajo que realicemos de crecimiento en las 4 dimensiones, diseñando la vida que queremos llevar y sobre todo ese plan de acción que nos va a permitir que absolutamente todo esté perfectamente garantizado, conseguido, articulado, para que yo me despreocupe de todo, porque todo está organizado. Por lo tanto, vemos que a lo largo de estas 14 píldoras y las 7 que nos quedan, porque recordar que son 21, hemos estado haciendo un recorrido que sale del sueño y nos llevará a la acción masiva, en definitiva a la búsqueda del sueño, y siempre todo gira en base al crecimiento personal, al desarrollo en esas 4 áreas, y hemos ido y estamos continuamente precisando términos que son muy importantes que manejemos, ¿de acuerdo? Ya para terminar solamente quiero añadir una cosa: si el libre albedrío, si el ejercicio del libre albedrío, si la riqueza del libre albedrío es una conquista, tendremos que trabajar para ello. ¿Cómo se trabaja? Pues muy sencillo. Nuevamente lo digo, en la medida en que yo atesore las habilidades y conocimientos en mi repertorio de conductas, en mi repertorio en definitiva emocional, en mis habilidades, en mis conocimientos, etcétera, los escenarios ante los cuales yo podré ir eligiendo se irán ampliando. ¿Por qué? Porque podré optar a mejores puestos de trabajo, porque tendré mejor capacidad de comunicación, porque tendré mejor salud, porque tendré una mayor conexión conmigo mismo y con los demás, porque en definitiva todo lo que he ido necesitando a lo largo de mi vida para poder seguir avanzando y evolucionando, lo voy a tener disponible. Y lo más importante es esa actitud continua de crecimiento, no entendernos nunca como producto terminado, porque el día que nos entendamos como producto terminado habremos acotado la posibilidad de seguir creciendo, de tal manera que tarde o temprano encontraremos un reto, un obstáculo o una situación en la vida que no seremos capaces de salvar. Y recordad, la vida no tiene intención, pero sí tiene inteligencia, y es importantísimo que la entendamos, que conozcamos las reglas del juego y que intentemos jugarlas en la mejor manera posible para así poder hacer de la vida una historia digna de ser contada. Nos vemos el viernes.